Saludos, amantes de Star Wars. En este episodio, estamos encantados de presentarles una nueva aventura en forma de audiolibro. Prepara tus oídos para adentrarte en el emocionante mundo de Ahsoka, una historia que expande aún más los horizontes de la galaxia. Siéntate, relájate y déjate llevar por las voces y los sonidos mientras seguimos los pasos de Ahsoka Tano en esta emocionante travesía. Capítulo 7. Su primer instinto fue correr. Ella era una buena luchadora, pero también sabía cuando estaba superada. Raada era remoto, no había necesidad de una presencia imperial, especialmente no una tan pesada, a menos que el imperio tuviera alguna buena razón. Una Jedi con vida, aunque la designación fuera inexacta, ciertamente le daría una causa al imperio. Incluso mientras calculaba mentalmente el tiempo que le tomaría llegar a su nave, Ahsoka se obligó a frenar, pensar, enfocarse, antes de reaccionar. El imperio no tenía ninguna razón para sospechar que ella estaba en Raada. Oficialmente, Ahsoka Tano estaba muerta, o al menos presuntamente. Incluso si alguien le había seguido la pista hasta Tabasca, nadie allí había conocido su verdadero nombre ni su destino cuando se marchó. Las modificaciones que había hecho a la nave que le había robado a los Fardí la habrían hecho casi imposible de seguir. No había necesidad de actuar precipitadamente. Había aprovechado enseguida la oportunidad para irse de Tabasca y, al hacerlo, había dejado algo importante sin hacer. No quería cometer el mismo error de nuevo. La caminata de regreso a la ciudad fue larga, y Ahsoka se sintió expuesta todo el camino. Miró mientras que más y más naves imperiales desembarcaban, cortando su escape, pero ella se negó a entrar en pánico. Esta vez tomaría decisiones calculadas, y para ello, necesitaba información. Como ya era tarde, no se molestó en ir a casa primero. En lugar de eso, fue a la cantina de Celde, donde sabía que era más probable que oyera algo útil. La cantina estaba casi vacía cuando llegó, ya que los equipos todavía estaban en camino de regreso a la ciudad después de su turno. Ahsoka iba a dirigirse a la mesa habitual de sus amigos en la parte posterior, pero se detuvo cuando Celde le indicó un asiento en la barra. Confiaba en el Togruta mayor, lo sabía de la misma manera que había sabido que podía confiar en el maestro Plo, así que se sentó. Ahsoka pasó la mayor parte de la tarde ubicada en uno de los taburetes. Aunque esto significaba que le daba la espalda a la puerta, tenía sus ventajas. Cuando no mirabas a la gente, suponía que no podías oírlos. Escuchó varias conversaciones acerca de teorías imperiales que no estaban dirigidas a sus oídos. Celde, desde su lugar detrás de la barra, vigilaba con el pretexto de sus labores habituales. El sistema funcionó bastante bien. Ni siquiera habían hablado sobre ello, y eso era la parte más extraña. Ahsoka solo se había estacionado en el taburete, Celde había asentido con la cabeza y habían comenzado. Era del tipo de cosas que podría haber hecho con Anakin, aunque el espionaje con Anakin Skywalker siempre terminaba en explosiones, y Ahsoka no tenía intenciones de llegar tan lejos. Cuando dos soldados en armadura y dos oficiales en uniforme entraron, ella decidió que era hora de retirarse a algún lugar menos llamativo. Solo necesitaba averiguar tanto como fuera posible sobre lo que estaba sucediendo, no involucrarse en ningún problema. La puerta de la cantina se abrió otra vez, y Kaden entró con el resto de su equipo detrás de ella. Eso le dio a Ahsoka la excusa que necesitaba para moverse. Celde había guardado algo de comida caliente para los trabajadores y la llevó a su lugar habitual en la parte de atrás tan pronto como los vio entrar. «Hola, hazla», dijo Kaden en voz baja cuando pasó, y Ahsoka se puso detrás de ella. «¿Cómo estuvo su día?», preguntó Ahsoka cuando todos se sentaron alrededor de la mesa. «Tenso», dijo Barten, indicando con la cabeza en dirección a los imperiales. «Mucha gente nueva vino a ver». «Joven, ve a buscar el tablero de croquín», ordenó Neera. Que Joven hiciera lo que le pedían sin protestar denotaba la gravedad de la situación. Cuando regresó con el enorme tablero hexagonal, Ahsoka vio lo buena que era la idea de Neera. El tablero tenía una forma tal que los jugadores debían moverse alrededor de él. Tendrían razones para juntar las cabezas y hablar, y parecería que solo estaban alineando el siguiente tiro. Joven derramó los pequeños discos redondos sobre el tablero y los ordenó por color.
Empezaron a jugar. ¿Cuántos amigos nuevos hiciste hoy, Kaden? Preguntó Ahsoka. Ninguno, se quejó Kaden. Los soldados no hablan mucho, y los oficiales parecen pensar que estamos por debajo de ellos. Lanzó un disco, y este se alojó detrás de una de las clavijas que sobresalían del tablero. Neera resopló. Sería difícil golpear la pieza. Hoven alineó un tiro. Tampoco hablaron con ninguno de los jefes de equipo, dijo Barten. Cuando fuimos a recoger el pago, estaban allí, pero sea lo que sea que quieran, no nos involucra en absoluto. Oh, dijo Hoven, sí que nos va a involucrar. Lanzó su disco. Rebotó en una de las clavijas y se paró sin golpear primero la pieza de Kaden, por lo que la sacó del tablero. Malat alineó su tiro y hundió el disco en el centro del tablero con poco esfuerzo visible. Sus puntos se registraron en el marcador y sonó la canción de celebración. Ella manipuló un cable hasta que el sonido se cortó. Los escuché en la estación de combustible, dijo Mayere. Su tiro también erró a la pieza de Kaden, así que sacó su disco. Estaban preguntando sobre qué tan rápido crecían las cosas y cuánto podemos plantar a la vez. Incluso los imperiales tienen que comer, dijo Neera. ¿Crees que los soldados crecen en los árboles? Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Ahsoka. ¿Los soldados son clones? Preguntó, esperando sonar casual. Sabía que estaban siendo retirados del ejército imperial, pero solo había pasado poco más de un año, por lo que era posible que algunos de los más nuevos todavía estuvieran activos. No lo creo, dijo Barten. No se sacaron los cascos, así que no puedo estar seguro, pero los escuché hablar entre ellos y todos sonaban diferentes. Ahsoka siempre pensó que los clones sonaban diferentes, pero Yoda le dijo que eso era porque ella se tomaba el tiempo para realmente escucharlos. Aún así, si Barten podía distinguirlos, esa probablemente era una buena señal para su propia seguridad. Era su turno, alineó un tiro, apuntando de la misma manera que lo había hecho Malat. Se le ocurrió que sería muy fácil hacer trampa en el croquín si usaba la fuerza, pero ahora no era el momento para hacer experimentos. Su tiro fue largo, sobrepasando el centro del tablero y aterrizando en el lado de los oponentes. Hoven festejó. Ahora su equipo tenía algo mucho más fácil a lo que apuntar. Neera tomó la pieza de Ahsoka sin problemas y la suya rebotó hasta detrás de una clavija. Ahora le tocaba a Kaden hacer el tiro difícil. Ahsoka nunca había jugado al croquín antes de llegar a Raada, aunque todo el mundo afirmaba que era un juego muy popular. Le resultaba extrañamente reconfortante. Se podía jugar en equipos o solo de a dos, y había dos objetivos: poner tus propias piezas en el tablero, pero cuidándote de tu oponente y sacar de él a cualquiera de las piezas de tu oponente. Era un buen juego, y pensó que a Obi-Wan le hubiera gustado. Él era el más paciente de sus maestros. ¿Cuánto tiempo han estado aquí esos imperiales? Preguntó Barten. No estaba jugando y en su lugar solo estaba sentado a su mesa, con todo el aspecto de un jefe de equipo indulgente que dejaba que su gente se relajase después de un buen día de trabajo. Llegaron aquí solo un momento antes que ustedes, dijo Ahsoka. Todavía están con su primera ronda, y no han hablado con nadie desde que le pidieron su orden a Selde. Los soldados de asalto no se han sentado, y los oficiales solo observan. No es exactamente sutil, dijo Mayere. Kaden había errado su tiro, y ahora Hoven lo intentaba otra vez. No creo que el imperio pueda ser sutil, dijo Neera. ¿Pero por qué aquí? Dijo Kaden. Es decir, hay planetas mejores para obtener comida que Raada. Somos diminutos. No exportamos tanto. Hubo un silencio muy pesado. Los largos dedos de Malat vacilaron en su tiro, y Ahsoka sabía que ella estaba pensando en sus hijos. A pesar de que la preocupación de Ahsoka por su propia seguridad no era inmediata, tenía un mal presentimiento acerca de esto. Creo que sería inteligente comenzar a acumular paquetes de raciones, dijo Ahsoka. Intentaba sonar bien informada pero no experta. Quería que la escucharan, no que siguieran sus órdenes. Si los imperiales empiezan a recurrir a los alimentos que cultivan para comer aquí,
no va a haber mucho que ustedes puedan hacer para detenerlos. Esa es una buena idea, dijo Barton. Se lo haré saber a Selde. Su mirada pasó rápidamente por el lugar donde estaban sentados los oficiales imperiales. Más tarde, Ahsoka sintió y tomó su turno en el tablero de croquis. También erró el tiro. La pieza de Neera estaba demasiado bien protegida detrás de la clavija. Jugaron otra vuelta completa, el lado de Ahsoka trataba de desalojar la pieza de Neera y el equipo de Jouben trataba de desalojar la de Karen. Nadie tuvo ningún éxito, salvo que era agradable centrarse en las frustraciones del juego en lugar de en la presencia de los imperiales. Neera estaba a punto de hacer el tiro final del juego cuando hubo un disturbio en el frente de la cantina. A los dos oficiales se les sumó un tercero, un superior a juzgar por su insignia. Los oficiales se pusieron de pie y saludaron. Los soldados de asalto permanecieron inmóviles. El nuevo oficial se inclinó adelante para hablar con sus compañeros, pero habló demasiado bajito para que Ahsoka oyera lo que decía. A continuación, se dirigió a la puerta y fijó una notificación a la pared. Miró alrededor de la cantina con cierto grado de desprecio por los ocupantes antes de salir. Los demás imperiales lo siguieron sin mirar atrás. Selde cruzó lentamente la cantina hacia la notificación. Ahsoka se preguntó si iba a arrancarla, pero solo la leyó en voz baja, sus hombros se encorvaban más a cada línea. Lo bueno del croquis, dijo Barton, tomando el último disco de Neera, es que no tienes que golpear de lleno a la pieza del rival. Puedes rozarla, si quieres, y esperar un buen rebote. Alineó el tiro y lanzó el disco hacia el de Karen. Lo tocó en el borde, y ambas piezas salieron volando fuera del tablero. A veces no lo consigues, dijo. Pero igual consigues puntos. La pieza de Neera era la única que quedaba en el tablero. Sus puntos aparecieron en el marcador después de un momento, una vez que el tablero se dio cuenta de que todas las piezas se habían jugado y el juego había terminado. Todavía ganamos, dijo Karen. Tenemos los puntos de Malat del principio. Eso es lo otro del croquis, añadió Barton. Tienes que recordar cada pieza que ha sido jugada, incluso las que ya no están en el tablero, porque algunas de ellas podrían contar contra ti al final. Sus palabras pusieron incómoda a Ahsoka. No le gustaba la forma en que la hacían comenzar automáticamente a pensar en tácticas. Se levantó de la mesa y fue a leer el tablón de anuncios. Era, como sospechaba, una lista de reglas. Ahora había un toque de queda efectivo, que, entre otras cosas, haría casi imposible que cualquier persona que trabajara en el último turno comiera afuera cuando terminaba. Tendrían que comer en casa. Había reglas prohibiendo reuniones de grupos de más de un cierto número. Los imperiales no iban a cerrar las cantinas, pero acortaban las horas y restringían la comida y el alcohol disponible. Con la pérdida del negocio, sería solo cuestión de tiempo antes de que las cantinas cerraran por su propia cuenta. Era todo lo que podías hacer para evitar que los locales se comunicasen entre sí y se organizasen. Era todo lo que podías hacer para ablandarlos antes de que cayera el martillo. Era todo lo que Ahsoka no creía que los granjeros de Raada fueran capaces de contrarrestar. Varios escenarios corrieron por su mente, ideas de insurgencia y defensa. A regañadientes, esta vez no las reprimió. Se apartó de la notificación e hizo espacio para los otros que querían leerla. Se abrió camino a través del silencio extraño y lleno de gente hasta donde estaban sentados sus amigos, y cuando se sentó, les repitió lo que había leído. No les contó ninguna de sus conclusiones sobre lo que significaba la nueva normativa. Lo entenderían por su cuenta, o no, pero ahora ella tendría que ser cuidadosa para ocultar su experiencia militar. Si los imperiales se enteraban seguramente iban a utilizarlo en su contra. Tenía que guardar sus secretos tanto como pudiera. Ahsoka miró el tablero de croquis, a la única pieza que seguía ahí a pesar de los esfuerzos de ambos lados. Habían intercambiado tiros, y ni siquiera el error de Ahsoka, que proporcionó un objetivo más fácil, había sido suficiente para cambiar el resultado del juego. Al final, la pieza de Neera no había sido suficiente para hacer una diferencia. El juego se había resuelto en el tercer movimiento, mucho antes de que ninguno de ellos se diera cuenta.
Ahsoka no tenía idea de cuántos puntos ya podría haber acumulado el Imperio, pero sabía que era una de las tácticas que utilizaban los imperiales. La Orden 66 había sido parte de un juego muy largo, y no había ninguna razón para pensar que Palpatine se hubiera vuelto menos previsor desde que obtuvo el poder total. También era consciente de que Raada no tenía mucho con que luchar si se llegaba a una lucha. Ninguna verdadera nave para dar apoyo aéreo, ni nada de artillería pesada. Tal vez no llegaría tan lejos. Tal vez serían afortunados. Tal vez el Imperio tomaría lo que quería y se iría. Tal vez lo haría, pensó. Pero ¿qué dejaría atrás? Y así concluye otro emocionante capítulo en el universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado acompañando a Ahsoka en esta historia llena de giros y emociones. Si desean más audiolibros y narraciones emocionantes, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones sobre nuestras futuras entregas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Galaxia Sonora. Que la fuerza los acompañe siempre.